Carlos, actualmente en el escenario nacional tenemos 3 casos que están en primacía. ¿Cómo tú ves esa situación en términos generales? Mira, primero hay una deuda histórica. La impunidad ha lacerado la vida republicana. Y cuando digo la vida republicana tiene que ver con los niveles de transparencia que la democracia debe exhibir. La gente se ha sentido estafada a lo largo de la vida dominicana, de la vida histórica dominicana, republicana, por diversos entes que van al poder, se lucran de él, execran todos los bienes del Estado, lo estafan, sin ninguna consecuencia. Entonces la población se siente en ese sentido burlada y sería necesario revisar qué ha ocurrido en los últimos 30 años, aproximadamente. En la década del 90, pues se produjo una reforma importante para poder fortalecer el sistema de justicia, una renovación, un Consejo Nacional de la Magistratura, se le quitó al Senado de la República, a los senadores, la designación de los jueces, entre otras cuestiones, la inamovilidad de los jueces. Todo eso fueron criterios para ¿qué? Para rodear el sistema de justicia de mayor independencia, de imparcialidad a los jueces al momento de dictar sus decisiones. Eso se hizo. Se han encaminado esfuerzos, pero faltaba también el ala del Ministerio Público, que también se consolidó, por lo menos normativamente, como el Poder Judicial, pero faltaba que hubiera un Ministerio Público, al decir del presidente y los promotores, independiente. Independiente porque lo era, técnicamente hablando, normativamente, pero ahora ya se exhibe porque hay figuras ahí en el Ministerio Público como la doctora Miriam Germán Brito y los demás que componen la PETC y la Dirección de Persecución de la Corrupción, en la persona del señor Camacho y de la señora Jenny Berenice Reynoso. Ahora, la independencia y la imparcialidad, la objetividad del Ministerio Público particularmente, no depende solamente de una persona en un momento determinado, depende de lo que la norma produzca y de la estabilidad en el tiempo, de las razones de ser de esta independencia. Yo creo que hay manifestaciones importantes que animan a la gente, que de alguna manera le dan esperanza a la gente de que va a haber una justicia verdaderamente independiente, una justicia fortalecida, y eso es importante para la nación dominicana desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista no solamente de la instrumentalidad del Ministerio Público para proseguir o perseguir acciones dolosas, delictivas y de robo del patrimonio público, sino también para la alta criminalidad. La lesión a los bienes jurídicos fundamentales de la nación necesitan de un Ministerio Público fuerte, de un Ministerio Público de carrera, que ya lo es, pero al mismo tiempo de representantes mayores del Ministerio Público que reúnan condiciones profesionales, de experiencia y de imparcialidad sobradas. Eso abre esperanza. Ahora bien, no puede darse un circo que finalmente también se lleve de encuentro principios y valores fundamentales que deben estar presentes en todo proceso. La presunción de inocencia aquí no existe. ¿Por qué? Porque a usted lo acusan de algo, usted va preso automáticamente. El Ministerio Público no sabe pedir otra medida alternativa, ni los jueces generalmente saben decidir una medida totalmente diferente, siendo la prisión preventiva una medida absolutamente excepcional. No solamente por lo que lo dice la doctrina, sino porque está consagrado en la Constitución de la República. Se establece la prisión preventiva como un mecanismo simplemente de protección del proceso, de que la gente dé la cara frente a lo que el Estado está en este momento investigando o está acusando o se está conociendo un juicio, pero no es una finalidad, un objetivo el que esté en prisión, sino que simplemente sirva a los fines del proceso. Tú le estás dejando, en el enfoque que tú haces, tú me estás diciendo que eso se lo estamos dejando de esperanza. Es decir, se lo estamos dejando, bueno, si eso se perpetúa en el tiempo, se puede convertir en una constante y eso va a fortalecer el sistema judicial en el tiempo. Muy bien. Pero si en el tiempo los casos se le siguen reiteradamente cayendo a los acusadores, al sistema judicial, por ejemplo, a la PETC, porque los principales casos que la PETC ha tenido en sus manos se le han caído. Es decir, al final de cuentas, mira, yo conté una vez que la PETC había emitido 21,000 opiniones escritas o televisadas diciéndole ladrón a gente.
Y después ese tipo sale suelto, no hizo nada. Y los jueces, y tú dices, y esas 21.000 veces que le dijeron 1.000 acusaciones, eso ha pasado con los supertucanos, eso ha pasado con Odebrecht, eso ha pasado con el otro caso de los terrenos. Si el sistema judicial sigue haciendo esas acusaciones y los casos se le siguen cayendo, en vez de ayudar al fortalecimiento judicial, terminarán como. Mira, uno de los grandes problemas se ha tratado aquí desde el año 84, del 1984, que se han hecho estudios de parte de la ONU en relación con el uso, por ejemplo, de la prisión preventiva de manera excesiva. Se ha hecho también un estudio que tiene que ver con lo que hace el juicio paralelo de la gente, de la prensa, de todo el mundo, que tiene todo el derecho de opinar, y de hecho en un sistema democrático la prensa tiene que tener acceso a toda la información relevante, sobre todo cuando está envuelto el patrimonio público o los funcionarios públicos. La esperanza está. El problema es cuando para usted ganar un proceso o usted responder a los deseos de la población, a las necesidades de la población, de una respuesta institucional a un problema que lacera la vida republicana, como la corrupción, por ejemplo, o la alta criminalidad, de gran lesión económica, de gran lesión política, social, cultural, que medra incluso la médula, diríamos, de los principios y valores fundamentales de la nación, pues evidentemente la gente está harta, ahita de todo eso, pero necesita una esperanza. La esperanza está ahí. Y ha nacido esa esperanza, o ha renacido la esperanza, porque en el año 1997, con nueva Suprema Corte de Justicia, con inamovilidad de los jueces, con carrera judicial, con independencia consagrada constitucionalmente, pero también vista en las leyes que le sirvieron de soporte posteriormente, pues la gente abrió niveles de esperanza. Sin embargo, se cayeron los casos, y es al punto a que voy. Se cayeron los casos, ¿por qué? Porque el Ministerio Público en su estructura general tiene ciertas y muchas dolencias, muchas falencias en relación no solamente con su preparación. Hay muchos ministerios públicos capaces, incluso los más visibles, que son director del PETCA, la directora de persecución, la Procuradora General de la República y otros, tienen niveles de capacidad y de experiencia. ¿Pero son todos? No. Entonces, hay otro elemento, que es que la persecución no puede ser a troche y moche. No puede ser todo lo que venga y todo lo que hay perseguirlo. Tiene que haber una selección de los casos relevantes, importantes, pero que al mismo tiempo tengan los elementos objetivos suficientes para que se pueda sostener en juicio. Primer problema y primer error. Segundo error. En democracia y en el sistema procesal dominicano existen dos carreteras o dos caminos que van, diríamos, corriendo paralelamente, pero que se imbrican ambos, que son los niveles de eficiencia del sistema y los niveles de garantía. No pueden ir separados, van caminando al mismo tiempo. El Ministerio Público, ¿cuál es el problema? Quiere ser eficiente, pero en respuesta a lo que la población pide, ahíta de corrupción, ahíta de impunidad. Bueno, quieren correr y lo primero que venga le entran, o le entraban. Ya ahora se ve que están haciendo un mejor trabajo. Se le han caído los casos, ¿por qué? Porque los niveles de garantía no guardan relación directa con los niveles de eficiencia. ¿Y cuáles son las garantías? Las garantías del proceso, las garantías que consagra la Constitución de la República, las garantías que consagran los instrumentos internacionales. Presunción de inocencia. Usted sabe que una persona tiene residencia, tiene familia, tiene necesidades de satisfacer lo que son sus apremios empresariales, comerciales, políticos, y no se va a sustraer del proceso para que usted pida prisión preventiva para responder al aplauso de la gente, a la sonrisa de la gente, al like de la gente. Eso no es un proceso penal. Eso no es un proceso penal. Eso es circo. Cuando el Ministerio Público se presta a hacer circo y no es objetivo en el proceso, subvierte el orden constitucional, subvierte el orden procesal y principios cardinales del proceso, como el principio de objetividad. Entonces, se le hace un daño terrible, se lacera el proceso penal y se lacera la Constitución y los instrumentos internacionales cuando el Ministerio Público se precipita. ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando abre una investigación el Ministerio Público, en la primera fase, en la fase preliminar,
esa investigación es secreta. Perfecto. Ahora, desde el momento, Yuy, que tú pides una medida de coerción, se abre la investigación oficial. Se abre la carpeta de la fase preparatoria. Y la fase preparatoria entraña la transparencia frente a los investigados, frente a los imputados y posteriormente frente a los acusados. Tú no puedes tener este celular en la investigación y escondérselo a quien es imputado. Tiene que mostrárselo. Mira, yo tengo esto y tengo esta información que sale del celular. ¿Qué respuesta tú me das a eso? ¿O tú tienes alguna otra orientación de la investigación que me lleve a mí a que objetivamente yo pueda descargarte o acusar? Eso se llama transparencia para respeto del derecho de defensa, para igualdad de armas en el proceso, y por eso al final o se anula el proceso o salen pruebas. Y mire, yo te voy a poner el ejemplo, y quizá no me luzca decirlo, pero en uno de los casos que tú mencionaste, en el caso de Brecht, yo saqué pruebas relevantes que tenía el Ministerio Público, que la gente entendía que eran relevantes, pero eran inservibles. Pero peor, no se nos mostraron en el proceso. Tuvimos que enterarnos con la acusación de ellas. Había tiempo para poder revertir constitucional y legalmente los derechos de los imputados en el proceso. No, y anunciamos desde el día 1 en rueda de prensa que esas pruebas iban a salir y que el proceso iba a morir. ¿Salieron? Sí. ¿Murió el proceso? Sí. Pero el Ministerio Público se hace del oído y de la vista gorda. Y eso, lamentablemente, le hace un flaco servicio a la persecución de la verdadera corrupción, sobre todo cuando se hizo, en el caso de Brecht particularmente, de manera antojadiza, medalaganaria, con inclusiones de personas indebidamente y con exclusiones deliberadamente para favorecer a determinadas personas. Cuando no se hace adecuadamente, de manera transparente, el proceso de investigación y una acusación medrada o una acusación desnaturalizada o condicionada, subjetiva, no objetiva, o sustentada en pruebas que dependen de una agenda política o de una agenda secundaria que no conocemos, evidentemente que los procesos se van a seguir cayendo. Yo espero que no, que ya con lo que están haciendo verdaderamente demuestren que tienen la suficiente fortaleza y aptitud, pero al mismo tiempo el respeto a todos los principios del proceso. Una idea. Los grandes casos en que el Ministerio Público ha hecho grandes escándalos por los grandes hechos que ellos atribuyen y que al final termina siendo ninguno. Y eso lo derrota de manera reiterada. ¿Tú tienes esperanza que en algún momento dentro de los casos que ellos tienen en curso ganen alguno? Tú dices, bueno, están arreglando algo, están haciendo alguna cosa ahora. Yo pienso que sí, que han tratado de remediar, diríamos, parte de los problemas que se han ocasionado en procesos anteriores. Ahora, hay un desbordamiento del trabajo en manos del Ministerio Público y eso tiene por consecuencia el lamentable hecho de que muchos de esos procesos no estén debidamente fundamentados, que las pruebas no hayan sido recogidas legítimamente, que haya pruebas irrelevantes, que no sean útiles, que no sean conducentes y evidentemente eso no quiere decir que no haya buena selección de pruebas a partir de estos procesos últimos, que haya una buena fundamentación, que haya, diríamos, un debido respeto al derecho de defensa, pero en esta última parte yo guardo desesperanza. Si hay, incluso yo lo dije públicamente la semana pasada a los medios, si hay una repetición calcada de los niveles de abuso del derecho de defensa de los imputados, no exponiendo, no poniendo en sus manos la carpeta fiscal durante la investigación, solo falta que un juez en uno de esos casos anule como procede, anule toda la investigación y con ello la acusación, quedando el caso muerto sin llegar a juicio. Eso llegará el momento, Eso llegará el momento y estos casos no son la excepción. Por su relevancia, habrá jueces en este país que se pongan los pantalones y las faldas largas para finalmente poner en su puesto al Ministerio Público que no respeta derechos. Porque el problema es, y esto no es para yo
hablar en favor de imputados, todo lo contrario, es a favor de la buena persecución de la corrupción o de los hechos que laceran más a los bienes jurídicos en la República Dominicana. Si se hace un buen proceso con garantías para todos los que están en el proceso por parte del Ministerio Público, tendremos sentencias sólidas que se van a legitimar en el tiempo. Ahora, si hay condena, Yuyi, con relación a esos procesos, aún subvirtiendo el orden constitucional y los principios del proceso, no se habrá legitimado esa sentencia y tarde o temprano, lo que es la lucha contra la corrupción reflejada en sentencias incluso de condena mal dadas, mal motivadas o que resulten de alguna manera, que resuman o tengan en su base violación de derechos constitucionales y fundamentales, finalmente la democracia va a perder y va a perder la lucha contra la corrupción y la lucha contra la alta criminalidad. Hay una realidad que yo veo y es cómo cambia por momento. Tú tienes 5 acusados, o un grupo de acusados, 1, 2, lo que sea. Entonces, la demanda social, si la demanda mediática está influenciada por los comportamientos coyunturales del país. Ahora tenemos un grupo de PLDistas, por decirlo así, en términos políticos, o un grupo de acusados entre los que hay PLDistas. Mañana se da un cambio, ganó el PLD. A toda esa gente hay que soltarlo. Mira, tú has no, aunque aparente que no, la realidad es que es así. Mira, yo voy a confesar algo que incluso lo he... bueno, no lo voy a confesar porque una de esos criterios lo esbocé en uno de mis artículos, por lo tanto mucha gente conoce eso. Pero en consultas particulares que yo he dado, en ocasión de lo que el presidente de la República ha anunciado desde la campaña electoral y luego durante la presidencia de la independencia del Ministerio Público, y de que él deje de tener el presidente de la República el poder de designación del Procurador General o la Procuradora General de la República, eso es un buen mensaje desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la organización del poder en la República Dominicana, implica una modificación del sistema político en la República Dominicana, de la organización del poder. Nosotros tenemos en la República Dominicana un sistema presidencialista. Y no es malo ni es bueno, simplemente fue la elección. Pero esa elección no es antojadiza. Somos presidencialistas en la República Dominicana porque tenemos un país pequeño, un país de baja población, un país de fácil manejo. La gente dice, bueno, gobernar en este país es muy difícil. Váyase a Brasil para ver si es fácil. ¿Con qué territorio cuenta? Váyase a Perú, váyase a Colombia, váyase a Estados Unidos, etcétera. Váyase a China. Y por eso los sistemas políticos se organizan según el territorio, según la cantidad de personas, según la cultura incluso, según la organización del sistema en sentido general. El hecho de que el presidente de la República renuncie a ese poder tiene un mensaje primero de cambio de lo que decía de la organización del poder. Pero segundo, ¿quién es que diseña, implementa la política criminal del Estado? El gobierno anuncia política de seguridad, política de prevención del delito, política de persecución de la corrupción, política de persecución del alto crimen. Pero es el presidente de la República el que lidera y gana por eso, para luego cederle a uno que no depende de él en su designación para que haga la política criminal que entienda. Eso es, lógicamente, desde el punto de vista de la estrategia política y de la estrategia gubernamental. Desde el punto de vista institucional, eso es un mensaje un poco distorsionante. Ahora, desde el punto de vista del acervo político partidario, electoral que eso tiene, eso es un buen mensaje. Además, quizás el presidente lo ha hecho y tengo que decirlo, porque dice, bueno, yo me voy a desligar del sistema de justicia, no importa las consecuencias que hayan de la falta de poder de mi parte, no importa, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque históricamente la justicia ha estado siempre mediatizada por una serie de intereses y que tiene que ver sobre todo con la dependencia del parte del presidente de la designación del procurador o procuradora general de la República. Ahora, las coyunturas políticas, los tiempos políticos, los tiempos de gobierno definen
el orden que la gente quiere. Si hoy está el PRM, es porque la gente decidió que ese partido gobierne con la política de gobierno que la gente entienda que puede irrumpir en la República Dominicana para fines del desarrollo. Okay. Mañana será el PLD. Bueno, le damos la oportunidad para que con otra visión lo hagan también. Pero eso ni es malo ni es bueno, simplemente es una visión totalmente diferente, pero que nunca va a dejar de responder la política de persecución de la corrupción y de la alta delincuencia a los intereses del momento, que incluyen los intereses partidarios, los intereses políticos de gobierno, los intereses empresariales y los intereses de la sociedad toda, incluidos los medios de comunicación social. Vista esa realidad, porque eso lo hemos visto antes. Cuando el sistema judicial pone en riesgo el sistema político, cuando el aparato judicial la riega el poder político se le aplica al aparato judicial. Y eso lo hizo Balaguer con Guillermo Moreno cuando en un momento, Leonel con Guillermo Moreno cuando en un momento trató de apresar a Balaguer. Porque al final de cuentas, el sistema judicial es una pata del sistema, pero regularmente el Poder Ejecutivo maneja incluso el Poder Legislativo y desde ahí toma posiciones. Porque la realidad es que no tenemos una democracia terminada, tenemos una democracia en construcción. Pero fíjate, tú has dado un punto importante. No es cierto, y me perdonan que yo sé que tú tienes un público bastante extenso, me perdonan todos los que te escuchan y ven por lo que voy a decir. Pero técnica, institucional y estructuralmente y normativamente, la gente dice y sueña con algo que es totalmente irreal. Existe la separación de los poderes, sí, y eso diríamos es el portaestandarte de nuestro sistema. Perfecto. Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, cada uno son funciones separadas, pero hay una interdependencia. Cada uno de estos poderes del Estado produce decisiones trascendentes, pero no puede hacerlo sin mirar a la acera del frente, ni la acera del lado, porque hay una unidad en torno a criterios fundamentales: democracia plena, transparencia, eficiencia del sistema. Por ejemplo, hay un derecho fundamental, la eficiencia administrativa. ¿Eso es solamente para el Poder Judicial? No, es para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo. La gente que no sueñe con que hay poderes absolutamente independientes, son nominalmente y tienen que comportarse como tal, pero hay una sinergia necesaria entre cada uno. Yo te pregunto a ti, ¿el Poder Judicial no legisla? Claro que legisla. Bueno, cada vez que da una sentencia es un acto de gobierno, que la gente lo sepa. Los actos de gobierno no los produce el presidente de la República solamente. Cada vez que emite una ley el Congreso Nacional es un acto de gobierno. Pero cada vez que el Poder Judicial dicta una resolución para resolver una situación particular de un caso que no está previsto, como la resolución 1920 aquella vez, para implementar los mecanismos de defensa, garantías del proceso penal que se avicinaba. Todo eso es parte de lo que tiene poderes. El Poder Ejecutivo legisla, claro que sí, cuando dicta un decreto, cuando dicta una resolución. Un ministro que dicta una resolución, un acto administrativo, es un acto de gobierno. Por lo tanto, se intercalan, hacen una simbiosis, diríamos, de sus actuaciones, pero cada uno de ellos responde a esquemas de coyunturas. Lasalle decía, por ejemplo, en ese pequeño libro de qué es la Constitución, que por ejemplo la Constitución que está hecha por los factores de poder, las circunstancias, el momento. Asimismo se hace la persecución penal. La persecución penal responde a un momento determinado. La gente se fue a la bandera. La gente se fue en el país entero pintada de verde, ¿verdad? Bueno, pero ese es el momento que dictaba. La gente lo que quiere ver ahora es gente presa. La gente lo que quiere ver es gente perseguida por la corrupción. Eso responde a un momento. Que debiera la gente preferir ver sentencias ejecutorias sobre los casos de corrupción, porque si no nos quedamos en el circo. Y van a haber sentencias débiles, inmotivadas o medianamente motivadas, que se pueden caer en apelación o en la Suprema Corte de Justicia o en la Corte Interamericana de los Derechos. Pero podemos verlo más sencillo. Ahí hay un caso que por las dimensiones que tiene,
Yo supongo que los abogados se van a ganar muchos cuartos porque es un caso que yo supongo que se cogerá algunos 2, 3 o 4 o 5 años. Tú estás hablando de Medusa. De Medusa. Es un caso que por las implicaciones que tiene se va a coger mucho tiempo. Es decir, que ese caso... Antipulpo también, tiene mucha gente. Sí, va a ser influido ese caso por los cambios coyunturales en el comportamiento político nacional. Y no debiera ser así. Indudablemente, cuando llegue mañana el PLD, o llegue la Fuerza del Pueblo, o llegue, si el PRD resucita al gobierno, cosa que, bueno... O ponlo más fácil, o si Abinader quiere volver y eso le implica algún nivel de acuerdos, porque hay que verlo ahí. Sí, porque a lo mejor los números ahora dan, mañana no sabemos. Ojalá. Estamos a 2 años, pero puede ser que más para adelante haya falta. Un buen gobierno. Y si eso se produce... Pero si se produce cualquier cambio, siempre va la persecución ligada al gobierno de turno, independientemente del nivel de independencia que se diga que tiene el Ministerio Público para actuar. Todavía no lo tiene totalmente, pues el presidente que lo va a designar. Mañana pasado lo va a designar. De hecho, en el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que después se retiró, el presidente de la República seguía designando durante un periodo adicional, si se reelegía, al Procurador General de la República, cosa que me llamó poderosamente la atención, porque si se quería independencia, ¿verdad?, y se iba a manifestar en una nueva norma constitucional, pues evidentemente al presidente ya se le debía quitar en ese momento, desde ese momento mismo, por la aplicación inmediata de la Constitución, sin que necesariamente hubiera que preverlo, el que el presidente designara dentro de los 4 siguientes años al Procurador o Procuradora General de la República. Pero tu preocupación es validísima. No hay respuesta en los procesos penales, en el sistema de justicia, que no mire la acera del Poder Ejecutivo, que no mire el gobierno de turno. Eso por no decirte otro componente. El que gana ante la opinión pública logra la sentencia en favor o en contra. Por ejemplo, como ustedes tuvieron el caso de Odebrecht, la maquinaria de comunicación en favor de los inculpados, en un momento era más débil, pero llegó un momento que era más fuerte que la maquinaria propagandística del Estado y de la PECA. Y yo calculé que habían 24.000 acusaciones que incidían en contra del proceso, pero también calculé que habían 31.000 que iban en defensa de los inculpados. Entonces estamos diciendo que también la influencia mediática incide en la decisión. Mira, la prensa, yo creo que hay un error incluso, y viene de lo que decía antes, hay 3 poderes formales del Estado, no hay 3 poderes, porque hay extrapoderes que son poderes. El Tribunal Constitucional es un poder, la Junta Central Electoral es un poder, el Tribunal Superior Electoral es un poder, la prensa es un poder. El 4º poder del Estado no, porque ella cruza todos los poderes del mundo, por lo tanto, ni es el primero, ni es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. La prensa y los medios de comunicación rinden una labor a la democracia importantísimo, trascendente, necesaria, útil, conducente y relevante a obtener valores y garantías fundamentales. Ahora bien, no podemos negar que hay prensa distorsionadora, desnaturalizadora de su función y que al mismo tiempo responde a intereses muy particulares y con ignorancia sabida de que muchas veces se predican cuestiones que son contrarias a las garantías de cada uno de los procesos.